¿Mande? Nos faltó la última página sobre la parucía. ¿Mande? Gracias. No, también es un tema interesante. Pues vamos a disponernos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que derrames tu Espíritu sobre nosotros, tú que siempre has querido estar con nosotros, porque te has encarnado, porque te has hecho hombre, te has hecho uno con nosotros. Sufriste, padeciste las inclemencias de la vida, padeciste la muerte, resucitaste, ascendiste a los cielos y nos has dejado tu presencia a través del Espíritu Santo. Por eso hoy en esta noche te pedimos que nos ilumines y que nos ayudes a recordar siempre que tú vienes a nuestra vida, a nuestra persona, a nuestra existencia. Te pedimos, Señor, que la espera de ese advenimiento que tú harás glorioso, cuando vengas a recapitular todas las cosas, todo cuanto fue arrebatado por el enemigo, se ha devuelto a esa gloria y a esa dignidad que el Padre desde la eternidad ha querido para nosotros los hombres, para toda la humanidad y para toda la creación. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos del 36 al 44. Mateo 24, capítulo 24, versículos del 36 al 44. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo del Hombre, solo el Padre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque del mismo modo en que los días que precedieron al diluvio, la gente comía, bebía, tomaba mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Habrá dos mujeres moliendo en el molino, una será tomada y otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Entenderlo bien. Si el dueño de la casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que le abriesen un boquete en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque cuando menos lo penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria al Señor. Dejamos un breve momento para meditar la palabra de Dios. Dejamos un momento para cada quien ahí en su Biblia puede leer este pasaje y en algún momento más adelante comentarlo.
¿Alguien que quiera hacer algún comentario sobre este texto? ¿Cuál es el tema principal? Que estemos alertas. Estar alerta. Que solamente Dios sabe cuándo va a ser la venida de nuestro Señor, pero que no sabemos la fecha ni el día, pero debemos estar preparados. Estar alerta, la venida del Señor. Mantenerse. Mantenerse en lo que puedes. Alerta, ¿verdad? ¿Qué más podemos rescatar de este tema? Que sigamos haciendo lo que Jesús nos enseñó. ¿Mande? Que sigamos haciendo lo que Jesús nos enseñó. Que estemos preparados, que estemos alerta. ¿A qué se refiere? ¿A las armas tomar uno y el otro lo va a dejar? Eso sí no sabría exactamente a qué se refiere. El tema principal es la venida del Señor. Cuando se habla, la parte un poquito anterior se refiere a que no se sabe ni el día ni la hora. Dice, sucederá como sucedió en el tiempo del diluvio, ¿no? O sea, la gente vivía de manera normal, de manera cotidiana. Nadie se imaginaba que iba a suceder lo que iba a suceder. Pero esta segunda parte sería bueno, déjenme ver a ver si hay algún comentario. Y si está por ahí ChatGPT que nos rescate. Será el 40. Ciertamente todo esto corresponde a una literatura apocalíptica. Entonces todo esto, de hecho previo a este pasaje que leímos, habla acerca de la venida del Señor, ¿no? Habla de la resonancia cósmica, del movimiento que va a tener la Tierra, pues que todo esto requiere una interpretación. No se puede, ahorita lo vamos a ver más adelante, no se puede interpretar literal y completamente como tal, o sea, que sucederá así como está, pero tiene una interpretación. Y todo esto corresponde a una literatura apocalíptica para dar a entender una verdad, que es la venida del Señor. Pero no sabe decir exactamente por qué se refiere que uno se toma y otro se deja. Ahí sería bueno investigar, traté de leer aquí a ver si veo un comentario, pero no. Habla de la vigilancia, dice, el Hijo del Hombre que viene a instaurar su reino. Esta afirmación se refiere a la ruina de Jerusalén, y el Hijo del Hombre, sin duda por escrúpulo, Cristo en cuanto hombre recibió del Padre el conocimiento de todo lo que le interesaba su misión, pero pudo ignorar algunos puntos del plan divino. O sea, como hombre, Jesús en su condición humana ignoraba ciertos puntos de la salvación, no conocía perfectamente todo, ¿no? Obviamente en su condición ya de glorificado probablemente conozca y sepa, ¿no?, la realidad de su segundo advenimiento, pero no se sabe obviamente ni el día ni la hora. Pero sobre este punto no sabría decirle, ¿sabe? Habla sobre la vigilancia en este estado de alerta. Supone una esperanza firme y exige una presencia de espíritu sin decaimiento, que recibe el nombre de sobriedad. Pero no dice exactamente a qué se refiere esto. Ni aquí dice. A ver. Este pasaje ha sido interpretado por algunos como una referencia al arrebato, es decir, un evento en el cual los creyentes serán llevados por Dios repentinamente antes o durante los acontecimientos del fin del mundo. Sin embargo, el texto no usa la palabra arrebato ni la describe detalladamente. Dice, en Mateo 24, Jesús está hablando de su segunda venida y advierte a sus discípulos que estén preparados, porque vendrá de manera inesperada. El énfasis está en la vigilancia y la preparación espiritual más que en una doctrina específica sobre cómo ocurrirá el fin. Sí, esto del arrebato es más bien una doctrina protestante, de hecho se oye más en los protestantes, de hecho. El rapto, Dice San Juan Crisóstomo enfatizó la importancia de estar vigilantes y preparados para la venida del Señor,
comparando la situación con la preparación de un siervo para la llegada de su dueño, que ya los capítulos, los versos más adelante. Sí, pudiera interpretarse como eso, o sea, será tomado aquel que esté preparado, que esté listo. Aquí en mi Biblia dice la comparación de los dos hombres y las dos mujeres trabajando juntos significa que el juicio no dividirá a la humanidad entre pueblo bueno y naciones reprobadas, sino que discernirá entre aquellos mismos que vivían y trabajaban juntos. Uno irá hacia el Señor, mientras que el otro compañero será reprobado. Sí, tiene la misma lógica que el comentario de San Juan Crisóstomo, o sea, se refiere a la vigilancia y a la preparación, o sea, quien esté preparado será tomado, ¿no? O sea, va en esa misma lo manejan mucho como Armagedón. También, sí, pues es que ellos de repente como interpretan literalmente la Biblia, pues ellos hablan de que sucederá así, o sea, obviamente ¿no? Dicen que la manera de todas. 10 vírgenes, 5 ¿Cómo? como las 10 vírgenes. Sí, va en esta misma línea también. Son textos que hablan acerca, que se pueden interpretar también acerca de la venida de Jesús. Pues yo creo que el punto es ser previsores, ¿no? Vigilante, ciudadano. Creo que lo demás, pues, como dice Jesús, pues yo sé, ustedes vigilen y oren y déjense sorprender. Sí, porque la venida del Señor, por ejemplo, a diferencia, ahorita lo vamos a ver, a diferencia para nosotros, que lo vemos así medio apocalíptico, no apocalíptico, medio de temor, de angustia, de preocupación por la venida del Señor, por ejemplo, para nosotros de repente si no conoce uno bien las Escrituras y realmente lo que quieren decir, nosotros damos una interpretación, por ejemplo, la venida de Jesús como algo que va a dar miedo, ¿sabes? De hecho, no sé si les platiqué a ustedes, mi abuelo le gustaban mucho estos temas, de hecho a mucha gente le gusta estos temas, y me acuerdo que ponía un relato de un señor que narraba cómo sería el fin del mundo y cómo sería la venida de Jesús. Y al final terminaba con una canción de Chalino Sánchez, ¿no? De Las Nieves de enero, ¿no? Pero para nosotros nos causa como temor, angustia. Viene Jesús, o sea, obviamente viene en calidad de juez, pero para los discípulos en este tiempo la venida de Jesús la esperaban. El retorno de Jesús, las comunidades esperaban, porque los textos de los evangelios fueron posteriores a la ascensión de Jesús, ¿no? A la venida del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, las comunidades a las que fueron dirigidas estos textos esperaban, anhelaban, deseaban la venida de Jesús. O sea, para ellos no era una cuestión como para nosotros o para mucha gente como cuestión de miedo, de angustia, ¿no? Ellos pedían. De hecho, en la misa lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. O sea, nosotros decimos, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. O sea, se aclama la venida del Señor, ¿no? Entonces, en este texto, aunque va dirigido pues a la comunidad, una comunidad judeocristiana, o sea, cristianos conversos del judaísmo, ellos esperaban también el retorno de Jesús, el retorno glorioso, porque sabían que había ascendido a los cielos, ¿no? Y esperaban también su retorno glorioso, lo deseaban, lo anhelaban. Tan así que San Pablo también lo esperaba de una manera inmediata ya. De hecho, había comunidades y personas que dejaron de trabajar, ¿no? Porque decían, es que Jesús ya viene, ya va a venir inmediatamente, y ahí es donde San Pablo también repiensa sobre el tema de la venida del Señor y dice, pues no, que no trabaje, que no coma, o sea... Pues es que aquí dice, en el campo y moliendo, Exactamente. Entonces, San Pablo también, las primeras comunidades repensaban el retorno de Jesús como algo inmediato, como algo pues sí, ahorita lo vamos a ver. Miren, hablar de la parucía, vamos a entrar ya, bueno, no sé si hay algún otro comentario. Hablar de la parucía es un término que no solamente es un término cristiano. De hecho, hablar de la parucía era un tema común por ejemplo, en el Imperio Romano, cuando retornaba el rey después de una batalla, después de una victoria.
regresaba él a tomar posesión de lo que era suyo, ¿no? O sea, entonces, este término no solo se utiliza en el ámbito cristiano, sino ya en las diferentes culturas, sobre todo en el Imperio Romano, se utilizaba este término. Hablar de la parusía era hablar de un retorno, de un advenimiento, de un triunfo glorioso, ¿no? O sea, tenía todo este contexto de triunfo, de vencimiento, de venir a tomar posesión de lo que era suyo, ¿no? O sea, es decir, después de haber logrado esa batalla, después de haber conquistado ese territorio, después de haber ganado esas posesiones, el rey retornaba con lo que era suyo, con lo que le pertenecía a él. Entonces, es en este contexto donde este término se utiliza comúnmente, ¿no? Pero en la iglesia, en los primeros cristianos, o sea, cuando se habla de la venida de Jesús, en realidad fue algo que Jesús reveló. O sea, en diferentes textos, de hecho ahí tenemos varios, ahí nos proponen varios. Este que les acabo de leer no está ahí propuesto, nos ponen algunos. Pero fue una verdad que Jesús reveló. O sea, su retorno glorioso, Jesús lo manifestó constantemente. Así como habló de que tenía que padecer, de que tenía que sufrir, de que tenía que morir y que al tercer día tenía que resucitar. O sea, fue algo que Jesús lo manifestó constantemente. Por eso la iglesia lo creía firmemente. O sea, fue algo que Jesús manifestó, algo que Jesús reveló, y que la iglesia de los primeros siglos era una iglesia apocalíptica. Es decir, era una iglesia que esperaba la venida del Señor, que anhelaba, que vivía para la venida de Jesús, el retorno glorioso de Jesús, ¿no? O sea, y más, fíjense, y más en ese entorno en el que se encontraba la iglesia en los primeros siglos. O sea, era un entorno de persecución, era un entorno de persecución violenta, o sea, de martirio, era un entorno y un ambiente de muerte. Por eso, con mayor razón, los cristianos anhelaban el retorno de Jesús, el retorno glorioso de Jesús, ¿no? Empieza a correr el tiempo, empieza a pasar el tiempo y se dan cuenta que Jesús no retorna, porque ellos creían y pensaban que Jesús inmediatamente después de la ascensión iba a volver, iba a retornar y iba a poner todo en su lugar, iba a poner a todos sus enemigos bajo sus pies, ¿no? Entonces ellos creían en un retorno inmediato, esperaban ya la parusía. La parusía significa la venida, el retorno, el advenimiento de Jesús. Entonces ellos lo esperaban de manera inmediata. Esto a lo largo de la historia se ha creído. De hecho se habla, por ejemplo, hay una, ¿cómo se le nombra? Una herejía que dentro de la iglesia se condenó. A lo mejor lo han escuchado, hablar del milenarismo. O sea, que Jesús después de 1000 años retornaría, ¿no? De hecho se decía que después de 2000 años Jesús volvería, ¿no? Y ha habido... Vamos por el 3000. Ya vamos por el 3000. O sea, esto ha sido algo constante. De hecho llama mucho la atención, o sea, hasta genera morbo, pues. De hecho mucha gente estos temas los investiga, los estudia porque generan morbo, ¿no? Entonces la iglesia, por ejemplo, condenó esto que se le llama el milenarismo. De hecho muchos protestantes, pues como interpretan literalmente la Biblia, pues ellos sacan sus cuentas, ¿eh? Y dicen, no, pues es que si 2000 años tardó más o menos el pueblo de Israel, pues 2000 años en la venida de Jesús, empiezan a sacar cuentas a partir de los datos que hay en la Biblia, pero la Biblia no la podemos tomar literalmente porque muchos datos son simbólicos, ¿no? O sea, por ejemplo, los testigos de Jehová que hablan de que nomás se van a salvar 144,000, o sea. Ah, caray. No, pues Si la tomaran literalmente, en este texto Jesús dice que ni él sabe. Exactamente. Nadie sabe. Entonces, pues interpretan también algunos textos también.
porque si tomaran todo literalmente, obviamente, o sea, cuando dices, oye, si tu boca es ocasión de pecado, córtatela, o sea, lo harían. Obviamente, de repente no todos lo interpretan literalmente, ciertos textos, ¿no? Pero no se puede interpretar literalmente la Biblia porque por ejemplo, esta literatura apocalíptica, todo es simbólico, ¿no? Entonces hay que estudiar la literatura apocalíptica para saber, por ejemplo, qué significa el número 144,000, qué significa que una persona será tomada y que otra será dejada, qué significa que las estrellas se bambolearán. O sea, hay que entrar a los textos y estudiarlos, o sea, investigar realmente qué es lo que el autor quiso decir o qué significa en la literatura apocalíptica estos signos, estos símbolos, ¿no? Entonces, dentro de la parusía, pues obviamente Jesús habló de su retorno. Jesús manifestó su retorno, por eso la comunidad lo creía, sabía que Jesús iba a volver, que Jesús va a volver, ¿no? Es algo que nosotros también profesamos en nuestra fe, o sea, y en el credo lo decimos, ¿verdad? Creemos que vendrá para juzgar a vivos y muertos, ¿no? Es una verdad de fe, contenida en la Sagrada Escritura, mantenida en la tradición de la Iglesia, en la Escritura, contenida en la tradición de la Iglesia, o sea, los santos padres, los santos han hablado de esto, pero fue algo que Jesús manifestó, que les habló con claridad a los discípulos. Obviamente, muchas cosas en Jesús, como Jesús en su condición de hombre, pues no las conocía todas, o sea, él habló de que habría de venir, pero no manifestó exactamente ni cuándo, ni cómo, o sea, porque muchas cosas las desconocía, y nosotros también las desconocemos, ¿no? Sin embargo, fíjense, es algo bien importante. Creer en la venida de Jesús es algo muy importante. La primera comunidad cristiana vivía de la parusía, vivía con la esperanza del retorno de Cristo, ¿no? Y es algo, fíjense, es algo que se ha perdido en la iglesia, ¿no? Que se ha perdido vivir de la espera del retorno de Cristo. Y es bien interesante descubrir cómo vivir de la parusía, del retorno de Cristo, genera esperanza, genera sentido a la vida, genera sentido al dolor, genera sentido al sufrimiento, genera una respuesta a lo que en este momento no tenemos respuesta, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver, porque la venida del Señor, la iglesia al correr del tiempo, pues va interpretando, o sea, ¿cómo viene Jesús? ¿Cómo va a ser la venida de Jesús? Y la iglesia dice, bueno, pues viene, por ejemplo, se manifiesta en la Eucaristía. Jesús está presente, se hace presente en la Eucaristía, ¿no? Y empiezan a darle un sentido a la parusía, a la venida de Jesús. La iglesia también hablan de la parusía y de la venida de Jesús, por ejemplo, en la muerte. O sea, tendremos un encuentro con Jesús en el momento de nuestra muerte, ¿no? Pero la iglesia también afirma de una venida de Jesús que vendrá a recapitular no solamente a mí como persona, como creyente, sino toda la humanidad. De hecho, no solo la humanidad, incluso, de hecho, San Pablo, no sé si se acuerdan de ese texto, que dice que la creación está expectante, o sea, la creación anhela la venida de Cristo, añora la venida de Cristo. A eso se refiere cuando dice San Pablo esto. No recuerdo el texto, pero va en esta misma línea, o sea, la creación espera, anhela el retorno de Cristo para que sea reconfigurada y sea transformada la creación. Nosotros nos falta eso. Sí, definitivamente. Porque, o sea, como, bueno, yo lo digo por mí, digo, a veces uno como que se deprime, pues por las circunstancias de la vida y todo eso, que si viviéramos en esa expectación, no sería pues diferente, ¿no? Claro, tiene muchas consecuencias, muy importantes, porque nosotros inconscientemente o conscientemente nos aferramos a esta vida y creemos que esta vida es la definitiva. En nuestra conciencia queremos vivir y estar bien aquí en este mundo, en este tiempo, y obviamente todos lo anhelamos, pero eso hasta cierto punto es un poco, no absurdo, porque es algo que anhela el ser humano,
pero es algo que en esta vida no se puede dar y se va a dar plena y completamente hasta el retorno de Cristo, ¿sabes? O sea, y ahorita, o sea, eso es verdad, o sea, y a eso se refieren varios textos ahorita que vamos a mencionar de San Pablo, porque nosotros queremos estar bien en este mundo. Y obviamente es un signo del anhelo que tiene el hombre de que haya perfección, de que haya plenitud. O sea, pero el retorno de Cristo, la venida de Cristo nos hace vivir con esperanza, de saber aunque en esta vida no estamos completos, perfectos, felices, pero habrá un retorno, lo creemos. Por eso la comunidad lo creía, la primera comunidad cristiana lo creía que habría un retorno, que las cosas no iban a quedar así, que el mal, el pecado, el demonio, no iban a quedar así las cosas. O sea, vendría Jesús a tomar posesión de ello, ¿no? Entonces, la iglesia ha vivido siempre de esta esperanza que surge del retorno de Cristo, ¿no? De Jesús que viene a recapitular, ¿no? Y la iglesia va manifestando, va interpretando la venida de Cristo, pero, como les decía, la iglesia también afirma que Cristo vendrá. O sea, Cristo vendrá. No podemos completamente describir cómo será esta venida, pero sabemos que vendrá. No sabemos cuándo ni cómo, pero sabemos que sucederá. O sea, porque hablar de la venida de Cristo obviamente son temas muy amplios, que implican la muerte, que implican la Eucaristía, que implican el encuentro con Cristo, o sea, la venida de Cristo, pero que implican esta venida de Jesús. Y esta venida de Jesús genera un sentido en la vida, o sea, da un valor a tus sufrimientos, a tu vida, a tu existencia. Nos hace vivir de manera relativa. Es decir, en relación a lo futuro. Y esto es interesante porque es lo mismo que estábamos comentando ahorita, es lo mismo que comenta Gaby, porque esta no es la forma definitiva de la cual la humanidad, esta no es la forma definitiva, ¿no? Por eso la creación, cuando dice San Pablo que está expectante de esta venida de Cristo, porque la creación sabe que aunque el mundo esté destruido, Cristo restaurará el daño que le hemos hecho a la creación, por ejemplo. O sea, por eso la creación espera este advenimiento de Cristo, y nosotros también, porque seremos restaurados, ¿no? Tú puedes pensar, por ejemplo, y fíjense, tiene muchas implicaciones prácticas, ¿no? O sea, tú puedes pensar en un muchacho que se acabó su cuerpo, su cerebro, en la droga, y eso te hace perder la esperanza. De hecho, mucha gente se deprime mucho, pues obviamente ves a tu hijo que se está drogando, se está acabando, pero ahí es donde entra también el sentido de la parucía, de la venida de Cristo. O sea, Cristo restaurará su cuerpo, ¿no? Un cuerpo glorioso, y aunque se lo haya acabado con la droga, o sea, su cuerpo, también el poder de la resurrección de Cristo es tan fuerte que restaurará ese cuerpo, ¿no? Y eso da esperanza, fíjense. O sea, aunque tu cuerpo sexy se acabe por el paso de los años y por todo lo que, o sea, esa no es la figura definitiva de tu cuerpo, o sea, va a volver a mejorar. O sea, tu cuerpo que conoces ahorita, por eso fíjense, la misma vida nos da una pedagogía de cambio, de movimiento. O sea, tú dices, ahorita estoy joven, estoy guapa, estoy esto, estoy lo otro, estoy fuerte, y vienen los años, la vejez, esto, lo otro, pero tu cuerpo no tiene en esta vida. Por eso no es estático. Por ejemplo, tu cuerpo no se queda parado en la niñez, no se queda parado en la juventud, no se queda parado en la vejez. O sea, va en ese movimiento, buscando la resurrección, o sea, buscando la perfección que nos dará Cristo, ¿no? Y esto es interesante, y San Pablo lo dice, por ejemplo, en Romanos, 1 Romanos 8, capítulo 18, 23, habla de esto, dice:
¿Se acuerdan de ese texto que dice los sufrimientos? Fíjense, esto también aplica también para los sufrimientos. O sea, los sufrimientos. Primera de Romanos, capítulo 8, versículos del 18 al 23. San Pablo en este texto habla de los sufrimientos. Los sufrimientos, fíjense, esto está interesantísimo, ¿eh? Los sufrimientos vistos en orden a la resurrección, en orden sobre todo a la venida de Cristo. San Pablo dice ahí en ese texto, por ejemplo, él dice, los sufrimientos que en esta vida ahora padecemos no tienen comparación con la gloria que un día recibiremos, ¿no? O sea, San Pablo nos habla que cuando vemos nuestros sufrimientos de cara a la venida de Cristo, nuestros sufrimientos en realidad no son nada, son pocos, son pequeños, ¿no? O sea, ¿por qué la persona sufrimos? Porque pues, el sufrimiento es doloroso, pero la misma sabiduría popular lo dice, ¿no? Dice, no hay quien dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. En realidad es así. Todo sufrimiento, por muy grande y doloroso que parezca, es pasajero. Es pasajero. Como ahorita en la misa, padre, el señor cura dijo que una mujer que da luz, su consuelo es cuando ve al bebé y se le olvidan los dolores, todo lo que sufrió el parto y todo eso. A esto mismo se refiere también San Pablo, o sea, que en realidad cuando lleguemos a la presencia de Dios, vamos a decir, Señor, vuélveme otra vez a la vida y ponme en silla de ruedas y dame. Ya nos superamos. Dice, búscate a otro soldado, Este guerrero ya lo cantaste. a tu mejor guerrero ya. Se le acabaron las vidas. De hecho, fíjense, San Pablo también en otro texto, en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 27, dice algo también interesante. Dice, el que esté soltero, que no se case, ¿no? Que permanezca. Pero no, fíjense, eso tiene una interpretación un poco más profunda. O sea, San Pablo no es porque desprecie el matrimonio, no es porque diga, o sea, probablemente sí, a la mejor viendo las broncas, hasta ahí, ¿no? Pero no, se refiere a esto mismo, o sea, todo es relativo. O sea, por ejemplo, alguien puede decir, no manches, para mí lo más importante en esta vida es casarme, tener unos hijos, y la verdad que es algo muy grande. Y santo. Pero es relativo, ¿sabes? Es relativo. Finalmente lo más importante es el destino final en el que nosotros estamos llamados a participar, que es la resurrección de Cristo, ¿no? Por eso alguien que es como dice esa canción que está por allí, dice que en otra vida nos casamos, ¿no? Que habla pues que si en esta vida no se pudo, se podrá en la otra, ¿no? Pues esa canción habla de una manera muy terrenal, muy así, pero en realidad lo que se refiere San Pablo es que, o sea, si no te casaste, si estás en este estado, si estás soltero, si estás así, o sea, lo más importante es la venida de Cristo, ¿sabes? Es la venida de Cristo, ¿no? Entonces, hasta en esto nos ayuda para no vivir frustrados en la vida, ¿sabes? Porque no me casé, porque no fui sacerdote, porque no tuve la carrera que pude, o sea, ¿sabes? Eso no es lo definitivo. Lo definitivo es la venida de Cristo, ¿no? A eso se refiere también San Pablo, ¿no? O sea, ¿cómo vivir esperando la parusía? O sea, te ayudas a descubrir cosas bien interesantes, ¿no? Cosas en el sufrimiento, en el estado de vida, que a lo que se refiere San Pablo, ¿no? Miren, la iglesia siempre ha vivido de la parusía, ¿no? Pero al mismo tiempo, fíjense, San Pablo cuando dice que el que no trabaja, que no coma, o sea, se refiere también no solamente al alimento material, sino que tampoco podemos, por esperar la parusía, que fue lo que San Pablo corrigió en las primeras comunidades, descuidar esta realidad, es decir, despreciar las realidades que tenemos en este momento, ¿no?
trabajar, formar una familia. De hecho, no recuerdo ahorita, a ver si ChatGPT nos saca, pero hubo una ideología que condenó también la iglesia porque empezaron a prohibir el matrimonio. O sea, no recuerdo cómo se llamaba, pero que no se casaban, no podían, porque ellos creían que hay que esperar, o sea, como un rechazo. Ellos partían de una ideología de una filosofía errónea, donde decían que la materia era la causante del mal. O sea, el cuerpo, por ejemplo, Platón decía que el cuerpo era la caverna del alma y que el cuerpo era lo pecaminoso, ¿no? De hecho, nosotros en la iglesia también durante mucho tiempo miramos el cuerpo como algo negativo, ¿no? O sea, incluso hasta nuestros días de repente ves tú a tu niñito que se toca sus genitales y tú, ¡el cochino! ¡Déjenme ir! Porque tiene que ver también, fíjense, desde más atrás, o sea, y hubo una corriente de pensamiento que decían ellos, no nos casamos, no hay que generar familia, o sea, despreciamos el mundo presente. Y obviamente la iglesia también ha corregido estos errores, ¿no? O sea, porque no podemos, o sea, despreciar tampoco el matrimonio, no podemos despreciar la vida, no podemos despreciar lo que tenemos, ¿no? Porque al despreciar lo que tenemos, al rechazar la vida, al rechazar el presente, en el fondo estamos rechazando también el futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque el futuro viene a recapitular ¿qué? El presente, ¿no? Y aunque no sea perfecto el matrimonio, no podemos despreciarlo. Aunque no sea perfecta la vida que tenemos, no podemos tampoco desvalorarla. Aunque no esté todavía perfeccionada, no podemos tampoco despreciarlo, ¿no? Que eran estas corrientes de pensamiento que decían, no, pues hay que despreciar la vida, el momento presente, ¿no? Hay que vivir de manera espiritual, olvidándose de que el hombre es alma y cuerpo, ¿no? Unidos, inseparables, tan así que Jesús, el día que nos muramos, quedan ahí nuestros restos humanos, pero el poder de la resurrección de Cristo y la venida de Cristo restaurará nuestro cuerpo, ¿sabes? Si no fuera importante, no resucitaría el cuerpo. Exactamente. Usted es un puro teólogo y teóloga, pura gente pensante. Miren, pero también hay algo interesante, o algo que tenemos que entender. Las ideologías, ¿alguien sabe qué es una utopía? ¿Alguien ha escuchado la palabra utopía? Algo que no ¿Usted, Rosita? Por ahí va, o sea, ¿algo que qué? ¿Se repite? Puede ser, bueno, Es como la perfección, es algo que no va a suceder porque tiene que ser todo un ideal. Exactamente. O sea, tenemos que ser conscientes que estamos en este mundo. Hay algo que en la teología se le llama el ya, pero todavía no. O sea, es decir, ya ha iniciado la transformación porque Cristo ha resucitado y ya está en germen lo que ya ha iniciado. O sea, esta transformación, fruto de la resurrección de la Pascua de Cristo, ya está en germen. Pero en esta vida, en este mundo que tenemos, previo a la venida de Cristo, no vamos a tener un mundo perfecto, ¿sabes? O sea, decir que un día todos los seres humanos vamos a vivir como hermanos en este mundo y no habrá injusticia, y ya no habrá maldad, y ya no habrá... Aquí, pues, previo a la venida de Cristo, no. Pero tampoco podemos renunciar a construir un mundo mejor, ¿sabes? Tampoco podemos renunciar a construir un mundo lleno de paz, de perdón, de amor. O sea, eso es lo que el Señor quiere. Hablar de la vigilancia y hablar de la espera de Cristo se refiere a esto. O sea, hacer lo que a nosotros nos corresponde. A nosotros no nos corresponde porque eso le corresponde a Cristo. Restaurar y perfeccionar toda la creación, incluyéndonos a nosotros. Pero a nosotros sí nos corresponde colaborar. Fíjense, colaborar. Porque Cristo nos ha involucrado en este proceso de restauración.
A ver, ¿alguien me puede decir por qué? ¿Por qué nosotros participamos? ¿Por qué Cristo o cómo nos ha involucrado Cristo en este proceso de restauración de la humanidad? ¿Por qué la iglesia es germen? Porque Piensa. recibimos el Espíritu Santo, Por ahí que fuimos va el bautizados. asunto. Por ahí va el asunto. ¿Sí? Por ahí va el asunto. Por ahí va el asunto. Por ahí va el asunto. Pero hay algo más todavía, eso que dijeron, sí. Porque no somos la iglesia. Por ahí va el asunto, exactamente. Ay, padre, nomás, ¿en qué me perdí? Por ahí va. O sea, porque nosotros somos el pueblo. Exactamente. Va en la misma La línea. iglesia. Pero nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿sabes? O sea, el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Y al ser su cuerpo también nosotros estamos llamados a perfeccionar, a participar de esa redención que ya ha iniciado con lo que hizo Jesús en el misterio pascual, pero que está todavía en miras de la venida de Cristo, ¿no? Y mientras estamos en la venida, esperando la venida de Cristo, nosotros también estamos llamados a colaborar, a perfeccionar. O sea, porque somos, exactamente, o sea, porque somos parte del cuerpo de Cristo. O sea, somos, por decirlo así, somos otros Cristos, ¿no? O sea, somos miembros de su cuerpo místico, ¿no? Y al ser miembros de su cuerpo místico, nosotros estamos también llamados a perfeccionar, ¿no? Con la conciencia de que al final, o sea, Dios restaurará, Él es el que lo hará, pero nosotros también estamos llamados a colaborar, y si no lo hiciéramos, cometeríamos un pecado de omisión. O sea, y de hecho en un salmo, no recuerdo cuál es, pero en un salmo dice esto, dice, tú trabaja, siembra, trabaja, pero acuérdate que los frutos los da Dios. O sea, se puede aplicar a esto. O sea, nosotros tenemos que trabajar. Los frutos de salvación, de conversión, de restauración los dará Cristo. Pero a nosotros nos toca trabajar. A ti no te corresponde ver, a ti tú no vas a salvar a tu hijo, tú no vas a cambiar a tu padre, a tu madre. Eso a ti no te corresponde. A ti te corresponde trabajar, rezar por él, ayudar, hacer, pero la conversión, la salvación, la restauración, la dará Dios. Por eso los grandes santos, bueno, ahorita recuerdo en especial ¿cómo se llama? Santa Teresita de Niño Jesús, creo que se llama. Es la que estaba en un convento y se murió ahí en el convento, ¿no? De una enfermedad, ¿sí es esa? Bueno, Santa Teresa murió. Santa Teresita de Niño Jesús. Sí, creo que sí. Bueno, no creo si es ella, pero ella, en una parte que leí de ella, dice que precisamente cuando nosotros estamos llamados a la santidad, y la única forma de alcanzar la santidad es llegando a ser uno con Cristo, porque Él es santo, y para que nosotros seamos santos, tenemos que convertirnos en Cristo. Entonces, si nosotros nos convertimos en Cristo, pues somos Cristo. Y es la única forma de llegar a ser santo, siendo Cristo en nosotros y nosotros en Él. Y es cuando San Pablo dice, pues dice San Pablo que ya no soy yo, sino es Cristo el que vive en mí. Y es algo así que no entiendo. Y quien fíjate, dijiste algo interesante. Y quien hace lo contrario es que anticristo. Exactamente. De hecho, cuando se habla de la figura del anticristo, no se refiere a algunos dicen, no, es que Hitler. Entonces la santidad la podemos alcanzar en vida, no para morir, no cuando muéramos, sino o sea, estamos llamados a alcanzar la santidad vivos, no ya cuando muéramos. Completa y total hasta la venida de Cristo. Pero ya como los frutos de la resurrección de Cristo, de la pasión, la muerte y la resurrección, ya están en nosotros. Y están en nosotros a través del Espíritu Santo, a través del bautismo. Por eso nosotros ya en vida, ya podemos, de hecho a los primeros cristianos se les llamaba santos, se les consideraba santos, o sea, no porque fueran perfectos, no porque no tuvieran pecado, sino porque habitaba en ellos la santidad de Dios, que es el Espíritu Santo, ¿no? O sea, ya en vida una persona, aún a pesar de sus limitaciones, puede gozar de una santidad, sí.
aún a pesar de sus defectos, aún a pesar de sus limitaciones. Creo que conocemos siempre personas. Sí, obviamente todos vamos en un proceso de santidad. O sea, este proceso de santidad, yo no puedo decir que Raúl es más santo que Sandra, o sea, o más así. No, pues no. Podemos nosotros. Qué grosero. Pero sí podemos. Exactamente. O sea, porque los santos, fíjense, los santos, entre más se asemejaban a Cristo, más veían su pequeñez y su lejanía. O sea, cada vez que conocían más a Dios, o sea, Dios les... De hecho, Santa Teresa fue la que dijo, por ejemplo, de que lo más grande que Dios le mostró no fueron las revelaciones místicas que tuvo, ¿sabes? Ella decía que lo más grande que Dios le reveló fue su pequeñez, su pobreza, su indigencia, ¿no? O sea, pero ya estamos en vías de perfección, en vías de santidad. O sea, obviamente hay personas que en esta vida lograron grados de santidad muy elevados, ¿no? Con esto no quiero decir que una persona que hace milagros, como el Padre Pío, de repente puede haber gente muy santa que no fue mística, que no tuvo revelaciones y que vivió un grado de santidad también en una unión muy fuerte con Cristo. O sea, no es símbolo. San Felipe Neri, por ejemplo, San Felipe Neri le pidió a Dios que él no le diera nada de revelaciones y de milagros y qué cosas, nada. Por el que es que yo creo que también hay muchas, como que la santidad es tan grande que yo creo que ni todo, o sea, como que todos los seres humanos no se valen, ¿no? En su santidad, pues, en cualquier por él. Pero, por ejemplo, como dices, hay muchos que en el silencio son santos. O sea, tú ves ciertas personas y tú dices, híjole, no, esa persona tiene algo. O sea, y vas viendo en vidas, por ejemplo, yo veo aquí en el templo muchas personas que digo, híjole, no, esta persona tiene santidad en este aspecto, en esto, en otro, y nuestras vidas todas son diferentes, pero si empezamos como que a percibir cierta santidad, bueno, yo veo. Ya el simple hecho de buscar a Dios ya es un signo de un deseo de unirte más a Él. Es que hay unos que parece que lo están buscando pero no quieren encontrar. Hay una escena simpática en la película de San Felipe Neri, que a él el Papa lo puso expresamente porque en ese tiempo hubo muchas manifestaciones milagrosas y había un auge. De hecho, fíjense, cuando se manifestó la Virgen de Lourdes, en Lourdes, Francia, hubo muchas revelaciones y hubo mucha gente iluminada y que a mí también se me apareció. Pero descubrió la iglesia que estaba el maligno detrás de todo ese tipo de cosas para callar la verdadera manifestación de Dios, ¿no? Y en la película de San Felipe Neri hay una escena muy simpática donde lo manda el Papa a analizar un caso de una monja que tiene dones curativos, ¿no? Y él llega a la fe y se le queda así. Ya al final hace un milagro por ahí, se ve una escena donde se acerca San Felipe Neri con sus botas todas hediondas porque andaba en la calle con los niños de la calle. Un hombre santo, pues. Le dijo, hermana, dice, yo vengo muy cansado, muy fatigado. ¿Pudiera usted quitarme las botas? Y no sé si la han visto. Y ella dice, no, si yo sirvo solamente a Dios, así que Dios me puso a mí para interceder y curar a las personas. Que fue y le dice al Papa, ese no de santa no tiene nada. Ya descubrió bien fácil. Como por ejemplo, mañana es día de la visitación, nosotros fuimos a ver donde está el convento de la visitación. Y la monjita nos platicó que, por ejemplo, había un cáncer, pues es donde salieron casi todos esos monasterios, ¿verdad? Y dice que nos empezó a platicar la historia de que en el tiempo ese, que había monjitas que se hincaban y empezaban a levitar, y que empezaban, o sea, que ya todas como que empezaban a volar y como que muchas manifestaciones extraordinarias en muchos monasterios, y que le hablaron a un obispo y que dijeron, venga para que haga una oración para que no haya esto. Y nos platicó que le hablaron al obispo y que hizo una oración para que todo
Ya ves. Eran las novicias. Pero ¿era acción del maligno esa o qué? No, dice que era santidad. Ah, o sea, sí era. O sea, sí era sí era santidad, pero, por ejemplo, las nuevas que iban entrando, pues generaba. decían, ay, no, o sea, como que se asustaban. Entonces decían, no, o sea, no está bien, porque imagínate, o sea, cómo van a... Y que le hablaron al obispo para que todas esas manifestaciones fueran más tranquilas. Sí, es cierto. Están como los dones carismáticos. Si alguien tiene el don de lenguas y no hay quien lo interprete y no es necesario, no tiene. Sentido. Para que... O sea, ahí aplica lo mismo. ¿Ya? Bueno, pues miren, nos vemos la siguiente semana. Acabamos, digo, había más cosas todavía. Bueno, una cosa interesante, fíjense, en la liturgia, si han visto, a lo mejor esto ya lo saben, pero el sacerdote a la hora de doblar el corporal, ¿sí saben qué significa? ¿Alguien sabe? Como cuando resucitó Cristo, que encontraron los lienzos doblados y decía, volveré. Exactamente, tiene este sentido de cuando los lienzos que encontraron con Jesús en el sepulcro, cuando una persona se iba de casa y no podía despedirse, o más bien se iba de casa y dejaba los lienzos acomodados de esa forma, significaba que iba a volver, ¿no? Entonces cuando encuentran los lienzos de Jesús acomodados de esa manera, los discípulos también interpretaron que volvería, ¿no? Entonces cuando se dobla el corporal de esta manera, significa también que esperamos la venida de Cristo. Incluso también el celebrar la manera que celebramos hacia allá, es porque esperamos también el retorno glorioso de Jesús. Y en el misal, después del Padre Nuestro hay una oración que decimos, para que, fíjense, porque todo esto nos ayuda a vivir la celebración de una manera más profunda, ¿no? Por ejemplo, líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador. O sea, y si tú lo piensas y lo vives en el momento de la celebración, o sea, Señor, esperamos tu venida, ¿no? Y luego contestamos todos, dice, tuyo es el reino, tuyo el poder, fíjense la fuerza de esto que estamos diciendo, o sea, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Terminado. Y también en la mesa cuando ustedes dicen en la anamnesis, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. O sea, todos estamos esperando. O sea, toda la estructura de la Eucaristía espera la venida de Jesús. Por eso la Eucaristía es una prefiguración de lo que será la vida eterna. Por eso también cuando se piensa de la iglesia, por ejemplo, la iglesia también espera esa transformación plena y completa, ¿no? Es que algunos dicen, fíjense, esto es interesante también, por ejemplo, hay gente que dice, por ejemplo, no, es que la misa en latín, es que la iglesia debe ser como fue en este tiempo y todos con las sevillanas y todos, o sea, no es que esté mal, pero la iglesia no tiene una fijación, porque la iglesia completa y definitiva será hasta la parucía, ¿no? Por eso hablar de que la iglesia, es que la iglesia tiene que ser como en los primeros siglos, como las de hecho de los apóstoles, sí y no, porque la iglesia también espera esa. Entonces, cuando se habla de la iglesia, por ejemplo, decía un profesor ahorita, se habla del tema de la sinodalidad, tema que surge del Concilio Vaticano II. O sea, sí, son modos de entender la iglesia en este momento, dar una respuesta, pero no quiere decir que todo el tiempo la iglesia tiene que ser así. La iglesia también camina en ese y espera la transformación plena y total. Por eso exactamente, por eso la iglesia no puede quedarse estancada. Hay elementos que permanecen siempre y hay elementos que van a cambiar. Se nos anda olvidando eso, ¿verdad? Exactamente. Que Cristo viene. Es muy interesante, a mí me gusta mucho este tema, yo lo estudié un poquito allá y me gustó mucho porque ayuda a entender esto que... También un sacerdote nos decía que lo importante para todo cristiano es tener la visión beatífica. Entonces, luchar en esta vida para encontrarte cara a cara con Cristo. Entonces, si tenemos esa convicción como cristianos, es ir
santo es aquel que se separó de las tinieblas para pertenecer al reino de la luz. Ir dejando todo aquello que me ata al mundo, pero que me aleja de Dios. Entonces, mi visión beatífica es encontrarme cara a cara con Cristo, pues empiezo a dejar las cosas que me están atando al mundo. Incluso eso aplica hasta nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios no es definitiva, no está estancada. O sea, no está completa todavía. Conocemos a Dios, pero vamos en ese movimiento. Puedes decir, no, yo ya sé de todo de Dios, yo ya tuve una experiencia profunda. Sí, pero eso fue el principio. Bueno, pues nos ponemos de pie.